Subsecretaria, ¿quiere agregar algo o es suficiente? Bien, ¿alguien más? Procedemos entonces, secretaria, a la votación. El presidente pone en votación la observación número 2. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Montes. Me abstengo. Senador Lagos. Me abstengo. Presidente. Abstención. Las abstenciones influyen en el resultado, por lo tanto hay que repetir la votación. Aló. Parece que perdió el audio. ¿Quiere decir algo, senador Coloma, o se le perdió el Estamos en audio? votación. ¿Ya votó, señor Coloma? Estoy esperándolo concentradamente, presidente. Las abstenciones influyen en el resultado y por lo tanto corresponde repetir la votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Montes. Abstención. Senador Lagos. Mantengo la abstención. Presidente. Abstención. Aplicando la norma reglamentaria, las abstenciones se suman a la mayoría y queda aprobada la observación número 2. Vamos entonces al artículo 3 nuevo, que es sujeto aditivo. A la página 3 del comparado, donde está la observación número 3, que adiciona al proyecto de ley el siguiente artículo 3 nuevo, pasando el actual artículo 3 a ser artículo 4 y así sucesivamente. Artículo 3. El hogar que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 1 tendrá derecho al ingreso familiar de emergencia de acuerdo al aporte que le corresponda según lo establecido en el artículo 7, cuyos montos serán los siguientes. Número de integrantes del hogar, monto del aporte extraordinario, primer aporte, número de integrantes del hogar, hogar integrado por una persona, primer aporte 65.000. Y que la monte. Segundo aporte 55.250. Aumentó la confusión en la opinión pública con cuánto ganan los parlamentarios y cuánto le cuesta a la ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se...? No, que están dos con micrófono abierto. Ahora es Carlos, pero estaba no, es de agricultura. Esa era la de Coloma. Segundo aporte 55.250. Bueno, con mayor razón pidan la palabra y no desordenen el funcionamiento de la comisión. Siga, señora secretaria. Tercer aporte 45.500. Hogar integrado por dos personas 130.000, 110.500, 91.000. Hogar integrado por tres personas 195.000, 165.750, 136.500. Hogar integrado por cuatro personas 260.000, 221.000, 182.000. Hogar integrado por cinco personas 304.000, 258.400, 212.800. Hogar integrado por 6 personas, 345.000, 293.250, 241.500. Hogar integrado por 7 personas, 385.000, 327.250, 269.500. Hogar integrado por 8 personas, 422.000, 358.700, 295.400. Hogar integrado por 9 personas, 459.000, 390.150, 321.300. Hogar integrado por 10 o más personas, 494.000, 419.900, 345.800. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra. En votación. El presidente pone en votación la observación número 3. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Montes. Está sin micrófono. Me abstengo, señora secretaria. Senador Lagos. Abstención. Presidente. Abstención. Por influir las abstenciones en el resultado, corresponde repetir la votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Montes. Abstención. Senador Lagos. Abstención. Presidente. Abstención. Reglamentariamente se suman las abstenciones a la posición favorable, la mayoría, y queda aprobada la observación 3.
Luego, no, es que... ¿Qué? hay algunas puntos de referencia, pero Ah, sí, en hay- la observación 6 quedan calzados los puntos de Quedan calzados los otros, referencia. pues lo hacemos a las 6 entonces. Falta la 4 todavía. Falta la 4 y la 5, y ahí se Sí. produce el... la observación número 4 tiene dos literales. La letra A sustituye la expresión artículo siguiente por artículo sexto, que también es de referencia y queda, por lo tanto, recién un poco más adelante calzada. Y la letra B, que sustituye el párrafo que viene a continuación de la expresión siempre que, hasta el punto aparte, por el siguiente. Cumplan con los siguientes requisitos copulativos. 1, que la suma de dichos ingresos sean inferiores al primer aporte que le correspondería conforme al artículo 3. 2, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional de conformidad al instrumento de caracterización socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley número 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social. Y 3, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia que se refiere el artículo 2. En este caso, el monto de cada aporte del ingreso familiar de emergencia será equivalente a la mitad de las cantidades establecidas en el artículo 3 para cada uno de ellos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7. Muy bien, le ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o comentario? Este es el artículo que, en el fondo, lo que hace es disminuir el beneficio a aquellos que tengan algunos ingresos formales. Este es el del Golmaría. ¿Es correcto? Este artículo 3... Pide la palabra, o sea, perdón. Este artículo 3 es el que establece un beneficio más acotado a aquellos que perciben ingresos formales. ¿Eso es? Para entender bien. El artículo 3 es el que estamos, o 4. ¿Cuál es el artículo 9? La B. ¿Ya? A ver, es la letra En la B. página 5. Sí. Más que lo que hace es que permite incorporar a los formales, esa es la lógica, con un beneficio distinto. Pero permite incorporar, si no está este artículo, podría dejarlo. Y el beneficio que antes era un tercio menos, no, perdón, no era un tercio menos, era la mitad. Es la mitad. Se mantiene. Se mantiene. O sea, no hay un cambio ahí, No, pero el texto es distinto. sí. No, lo que pasa es que quedó fuera en la Ya. votación, quedó rechazado. Porque si no quedaba este artículo, senador, no podíamos incorporar ningún formal. Y esta es la forma de incorporar el formal con un monto inferior que es el que está propuesto en el proyecto original. Y esto es lo que, esto para entender conceptualmente, y esto Sí. es que respecto de vista de aquellos que sosteníamos que al mismo nivel de vulnerabilidad no debía distinguirse por el tema del nivel del ingreso formal, Exacto. nos generaba una dificultad. Con lo cual Claro, no era una política adecuada, no era que... Claro, en la práctica, el proyecto estaba pensado 100% para informales, eso es lo que hablamos, y lo que hicimos acá es abrir una ventana para aquellos que tenían bajos ingresos formales pudieran ser parte, y ahí teníamos una diferencia que hemos hablado harto con el senador Monte en esta lógica, que la propuesta era que todos los formales, y eso ampliaba a 3 millones de hogares, porque eso sería la lógica. Dejando fuera este artículo, lo que pasaba en la práctica es que no puede entrar nadie con ningún ingreso formal, de ninguna forma, y lo que hace este artículo es habilitar en el fondo la incorporación de personas con ingresos formales bajo el umbral. Esa es la lógica. Y esa es la diferencia entre la cantidad de hogares que alguna vez Eso es discutimos, lo que doctor Nelson sostenemos, que mantiene una discriminación entre hogares del mismo nivel de vulnerabilidad. pero es que lo hemos explicado varias veces, pero no hay o sea, la gran diferencia es que hay hogares que tienen ingresos y otros que no tienen ingresos según el reporte. Esto es una conversación bien profunda, y algo está hablando con el senador Montes, que es la vulnerabilidad del 0 al 40, y una cosa que cuando por lo menos yo ingresé al ministerio, sé que venía de antes también del gobierno, es una discusión bien profunda, porque el 0 al 40 no distingue ningún tipo, y es una brecha demasiado grande, y es una mirada que se hizo en el año 2013, que no parece ser una mirada correcta, porque homologa situaciones iguales. Si bien después hay tramos distinguidos, esta idea de que el 40 al 0 de vulnerabilidad es lo mismo cuando hay ingresos distintos y situaciones distintas dentro de este grupo, hace que de los 5 millones de hogares, para decirlo así, ahí hay 3 millones de hogares que los trata exactamente igual. Y hay una forma de distinguirlo en política social, que es decir, aquellos que tienen ingresos y aquellos que no tienen ingresos. Y hay una diferencia razonable y no arbitraria entre ellos. Hay algunos que reportan niveles de ingresos y otros que reportan 0 niveles de ingresos. Entonces, una de las cosas que estábamos trabajando profundamente en el ministerio, y sé que viene desde antes, era ver cómo logramos hacer distinciones dentro de esto de 0,40, porque homologa situaciones que no son homologables necesariamente, y por eso la CACEN distingue cuando mide básicamente pobreza extrema, pero el indicador de vulnerabilidad social en Chile no distingue, y lo que hace es que mete a estos 2 millones, o sea, estos 3 millones de hogares dentro de un gran
universo que se llama 0,40. Y la única forma que tenemos de distinguir, y que no es arbitraria, es decir, quienes tienen ingresos y no tienen ingresos dentro de esa vulnerabilidad. Y esta política social buscaba a los que no tenían ingresos. Esa es la lógica inicial, pero después vimos que los que tenían ingresos bajos, que no superaban el umbral, también deberían ser incorporados. Ya. Y esto hace que obtengan un beneficio menor a aquellos que ejerzan como contratos parciales, como jóvenes con contratos parciales, o contratos de aprendizaje, o adultos con una pensión de invalidez, que tienen un monto menor del beneficio. Ya. Ok, espera. Sí, después sí, vamos a tener tiempo todo el día. Obtienen el beneficio. ¿Alguna otra consulta de votación? El presidente pone en votación la letra B de la observación número 4. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor, y esto es una muestra de la flexibilidad del gobierno. Senador Montes. No provoque Coloma. Senador No, Montes. lo digo en buena. Lo digo en buena. Abstención, presidente. Senador Lagos. Abstención. Nos vamos a ir Presidente. Atención. Por incidir las abstenciones en el resultado, corresponde repetir la votación. Senador García. A favor. Senador Coloma. A favor. Senador Montes. Abstención. Senador Lagos. Mantengo la abstención. Presidente. Abstención. Reglamentariamente las abstenciones se suman a la mayoría y queda aprobada la letra B de la observación número 4. A continuación, en la página 5, la observación número 5, que adiciona al proyecto de ley el siguiente artículo 5 nuevo. Artículo 5. También serán beneficiarios del ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que cumplan con los siguientes requisitos copulativos. 1. Que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población nacional, de conformidad al instrumento de caracterización socioeconómica que se refiere al artículo 5 de la Ley número 20.379. Y 2. Que estén integrados por una o más personas que tengan 70 años o más de edad y que sean beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez que establece el artículo 3 de la Ley número 20.255. El hogar que cumpla con los requisitos señalados en este artículo tendrá derecho al segundo y tercer aporte del ingreso familiar de emergencia, los cuales se calcularán multiplicando el número de integrantes del hogar que cumpla con lo señalado en el literal 2 del inciso precedente y las cantidades que a continuación se indican. Segundo aporte, 55.250. Tercer aporte, 45.500. En caso que dichos hogares cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del ingreso familiar de emergencia conforme a este artículo y que también cumplan con los requisitos del artículo 4, tendrán derecho al aporte de monto superior. Asimismo, los hogares que cumplan con los requisitos señalados en este artículo formarán parte de la nómina a que se refiere el inciso primero del artículo 7 de la presente ley. El pago de los aportes señalados en este artículo se realizará conforme al inciso tercero del artículo 8. Muy bien. ¿Alguna consulta, senador Lago? Sí. Sí. ¿Cuál es el universo de beneficiados con esta medida? Porque esto es un cambio claramente sustantivo respecto al proyecto original, yo entiendo, ¿no? Es un planteamiento que se hizo acá en la comisión también por parte de muchos de nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es, este cambio, que entiendo que es lo que explica buena parte del incremento, si todo el incremento del informe financiero de 802 a 832 millones de dólares, con lo cual aumentó implica, la pregunta es saber qué universo de personas se van a tener beneficiadas y ustedes entienden en esto, ¿ya? Y quiero saber ese dato antes de poder seguir con mi intervención, señor presidente. Señor ministro. Gracias, sí, efectivamente, varias de las cosas que fueron incorporadas fueron conversadas en esta comisión, lo del 40 al 60, lo de la exclusión de los vehículos comerciales como medio de exclusión, y esta tercera cosa que tiene que ver con la conversación respecto a los adultos mayores. Son 261.000 adultos mayores que se encontraban en esta situación, que básicamente son hogares unipersonales o bipersonales con mayores de 70 años que recibían pensión básica solidaria y por lo tanto en ningún escenario iban a recibir transferencias y por lo tanto se incorporan a todo evento y además se les paga directamente al adulto mayor. Esto cambia un poco la lógica de la política pública, porque la lógica de la política pública era se le pagaba al jefe de hogar según el registro social de hogar
Pero aquí lo que hay más bien es una continuidad, 261.000. 261.000, hay una continuidad del bono invierno por los 2 meses sucesivos de manera de incorporarlo, y en la lógica de que había un factor, la práctica, que adultos mayores viviendo solos o en hogares bipersonales que recibían pensión básica podían quedar excluidos, y esta es una forma de incorporarlo específicamente. Ya, yo, señor presidente, ¿puedo tomar la Sí, palabra? por supuesto. Este es un tema más de fondo sobre el tratamiento de este proyecto y la forma en que se fue desarrollando acá y la relación que se fue generando y cómo se fue deteriorando, y diría yo un poquito la forma de entendernos con el gobierno. Porque en lo que usted está señalando, 260.000 personas se van a beneficiar de esto, ¿correcto? Así dice. 260.000 personas. Si nosotros la semana pasada hubiéramos aprobado el proyecto como el gobierno lo estimaba que era el mejor proyecto posible, dadas las capacidades económicas y la responsabilidad fiscal, eso significaba que 260.000 adultos mayores sobre 70 años hubieran quedado con 0 beneficios. Entonces, lo que yo quiero oír de parte del gobierno es cuál es la razón para incorporarlo ahora. ¿Qué fue lo que motivó ese cambio de visión que permitió aumentar el presupuesto en 30 millones de dólares y beneficiar a 260.000 personas? Una manera de verlo, ¿ya?, es que fue precisamente por la presión que se ejerció, por la argumentación que hicimos, que obligamos al gobierno entonces a tener que modificar el proyecto respecto de un universo de chilenos y chilenas mayores de 70 años que el gobierno no quería incorporar en el proyecto, ¿ya? O sea, no quería darle este beneficio a esas personas. Y algo ocurrió al interior del gobierno que decidieron ahora que sí, esos chilenos deberían ser beneficiados con esos recursos y con este proyecto. Entonces, yo quiero saber cuál es la razón de fondo que motiva este cambio. Y lo digo para entrar derechamente en la forma que se tramitó este proyecto, es que las explicaciones de responsabilidad fiscal han sido, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, pobres desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿ya? Por muchas consideraciones, entre otras, porque los 2.000 millones que habló el presidente de la República el 8 de abril es un fondo que se constituye ¿a partir de qué? A partir de los presupuestos ya aprobados para cada uno de los servicios y ministerios en Chile a través del presupuesto de la República. Ese fondo, cuando se anunció, no se dijo que se iba a destinar de aquí a diciembre a gastar, sino que era para los vulnerables ahora para enfrentar la crisis. Cuando nosotros tenemos esta reunión ahora, me acabo de enterar de que en la región metropolitana hay cuarentena total. O sea, estamos en el momento peor del sistema, de la situación de pandemia. Esto solamente va a empeorar. Entonces, yo quiero saber qué fue lo que ocurrió, qué fue la magia, y perdón la ironía, que ocurrió en el interior del gobierno, que por alguna razón excluían a 260.000 adultos mayores sobre 70 años y hoy día los van a incluir, ¿ya? Entonces, yo quiero oír que entonces no fue el obstruccionismo de la oposición, es lo que permitió entonces, parece, esto. Y por último, y me lo dejo guardado para después, saber las verdaderas razones de qué ocurrió en esta tramitación del proyecto, que hemos llegado a una instancia en la cual, en vez de tener un proyecto más ambicioso y fiscalmente responsable, estamos hoy día aquí con un veto presidencial, ¿ya? Que deja gusto a poco, siendo que era un proyecto en lo grueso, bueno, que beneficia a más de 4,5 millones de chilenos, con una suma considerable de dinero, que son 800 millones, pero que creo que puede haber sido aprobado acá con un mejor ambiente, ¿ya?, para lo que viene para el país, porque ahora se viene el tiempo oscuro y muy difíciles. Entonces, los que asuman las responsabilidades van a tener que dar las explicaciones del caso. Gracias, señor presidente. Senador Monte. No, Quiero la palabra. un punto muy preciso. Quisiera una explicación de por qué se imputa el bono de invierno como la primera de las cuotas para el primer. El bono de invierno es una conquista de los mayores, que tiene otros orígenes, otras condiciones, y tiene que ver con la particularidad del invierno. Entonces me gustaría entender por qué se imputa y no se paga nada en el primer mes y solamente se plantea para el segundo y tercer mes. Eso nomás, presidente. Gracias. Senador Coloma, ¿iba a decir algo? Sí, presidente, quiero hacer 2 reflexiones. La primera, yo sé que gobernar es difícil y ser oposición es difícil, ser partidario del gobierno puede ser más complicado históricamente. Pero yo creo que porque no podemos tener 2 visiones diferentes. O sea, si de alguna manera en esta comisión se ha hecho un debate bien serio, se le ha pedido al gobierno más flexibilidad, mejorar el proyecto. Entonces, cuando se mejora el proyecto, aunque sea una cantidad que no es gigantesca, decir que el gobierno no quería hacer eso
a mí no me parece justo, yo lo quiero decir, o sea, yo valoro que haya habido dentro de los márgenes estrechos que hoy día existen la posibilidad de agregar a un grupo de personas que se lo planteamos nosotros como blog y también ustedes, que ojalá pudiera ampliarse, porque eran personas que estaban especialmente complicados dado la edad y la dificultad total de obtener el tipo de recursos. Y lo segundo, la reflexión tiene que ver también con lo que se dijo ahora respecto del anuncio presidencial. O sea, a mí, ¿qué es lo que me pasa cuando veo esto y cuando veo lo que está pasando en este minuto en Chile? Uno se da cuenta de una cosa: nadie sabe cuándo termina la pandemia. Y si hace 2 semanas uno podía hacer un horizonte de que en 2 meses más podía tener la cosa más o menos resuelta, creo que hoy día esto se extendió por mucho rato más. ¿Y por qué digo eso? Porque más que nunca es importante tener la capacidad de espacio fiscal para poder enfrentar lo que se nos puede venir. Y ese, yo entendí, siempre había sido el discurso del ministro de Hacienda, del ministro de Desarrollo Social, en cuanto a que siempre atractivo quemar las naves, por así decirlo, pero mientras tuviéramos incertidumbre respecto a hasta dónde podía llegar la crisis, esto no es como un terremoto, esto es una cosa evolutiva, había que tener la responsabilidad de poder tener los espacios para poder actuar en consecuencia. Y a mí lo que me pasa, y por eso quería decirlo al revés de lo que se ha sostenido, es que lo que está ocurriendo en estas horas, yo he estado siguiendo porque estas cosas raras, noticias más online, hay una sensación de que esto va a durar mucho más y que se va a requerir más ayudas fiscales en meses siguientes a los que hoy día aparecen en este itinerario. Entonces, esto, desde mi perspectiva, me representa a mí nomás, o sea, valida y me hace comprender de mejor forma la distribución de los 2.000 millones de dólares en términos de hacer un esfuerzo grande ahora, pero también entender que se requieren otras cifras, se habla a lo menos de 1.000 millones de dólares, el ministro lo dijo originalmente, una vez se va a tener que hacer más, no sé, porque uno ve que cuando está el 42% de chilenos en las próximas 48 horas en cuarentena, el impacto económico es increíble. Entonces quería hacer esas 2 reflexiones, presidente, no seguir hablando porque creo que son pertinentes respecto al debate que hemos tenido y son también muy importantes, los estamos reflexionando para los tiempos que vienen, he dicho. Muchas gracias, senador. No sé si alguno de los ministros quiere, señor ministro Sichel. A ver, de la pregunta del senador Lagos Weber respecto a por qué incorporar a nuevos grupos. ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿El computador? De por qué incorporar nuevos grupos, yo creo que fue parte de la discusión de acá. Yo en general no, siendo súper transparente, esta cosa como de establecer como una lógica trágica de que se cedió o no se dio, o se rompió el dique o no se rompió el dique, el presupuestario. Creo que es una conversación que no nos lleva a ningún lado. Entonces, en la práctica, lo que hemos presentado como gobierno, y por eso siempre se habló de un fondo y no un proyecto de ley único para solo informales, sino un fondo, y esto es uno de los proyectos de ley hacia adelante, es que este proyecto de ley atacaba primero un universo urgente, y por eso la necesidad, la urgencia que planteamos desde el primer día, que era aquellos que se habían quedado sin ingresos, ese era el objetivo número 1, y que quienes se quedan sin ingresos son los que no reportan ingresos, que es bastante obvio, y que esa era la situación más crítica de manera social, que así lo presentamos inicialmente, y que esto además necesitaba una fórmula de cálculo distinta a lo que habían sido todos los bonos históricos que ha pagado el país, que no podía ser solo respecto a cargas, sino respecto a integrantes del hogar. Entonces esa fue la presentación. En el transcurso incluso del debate, previo a la presentación de la ley, decidimos ampliar esto a un segundo grupo, que creíamos que era una forma de avanzar a aquellos que, si bien mantenían ciertos niveles de ingreso, igual iban a requerir esta primera fase de apoyo del Estado, aunque no hubieran perdido esos ingresos, que es bien relevante esa conversación. Hay gente que perdió el 100% de ingresos, hay gente que perdió el 60% de ingresos, y hay gente que no perdió sus ingresos, si bien sus ingresos son bajos, y en esa lógica de la gente que no ha perdido sus ingresos promedios, pero sus ingresos siguen siendo bajos, la prioridad fue siempre avanzar a la cobertura mayor de los adultos mayores. ¿Qué significó eso en la práctica? En el primer análisis del proyecto de ley, cuando lo presentamos, dijimos no puede ser un factor de exclusión, y así está detallado en lo articulado del proyecto de ley, recibir una pensión de discapacidad como sí lo era, pero la pensión de básica solidaria y una pensión de discapacidad como sí lo era
en el bono COVID, en el bono marzo, en el bono crisis social, en el bono 2008, bono 2009, en que el hecho de tener una pensión era un factor de exclusión, y así venía en el proyecto original. Por lo tanto, por primera vez dimos un paso más adelante, digo como Estado, porque para no jugar a esta lógica de la tragicomedia que tenemos entre nosotros, sino como Estado diciendo un paso adelante. Por primera vez un bono no excluía en la práctica a aquellos que recibían otra vez beneficio del Estado, lo que parecía una buena noticia, y por lo tanto no era un factor de exclusión, pero había una situación crítica, como no era un bono calculado en base a personas, sino en base a familia, que también era una lógica distinta a los bonos anteriores, que nos pasaba con los mayores de 70 años. No tengo ahí, senador Lagobé, ninguna tragedia en decirlo. Conversamos acá, salió la conversación, nos parecía absolutamente razonable esa conversación, no implicaba mayor gasto fiscal a diferencia de las otras solicitudes que hubo en la comisión. Era un cambio que representaba algo así como menos del 5% del presupuesto global, por lo tanto parecía razonable, y en este caso en particular no íbamos a tratar como grupo familiar a los pensionados mayores de 70 años porque había una situación crítica, sus pensiones eran bajas históricamente y por lo tanto no podía ser un factor de exclusión. Entonces, solo va a ser como una trayectoria hacia atrás. Yo tengo la sensación, y lo digo como Estado, no como gobierno, que hemos ido avanzando en coberturas extraordinarias para grupos vulnerables. Y eso es lo que pasa también con este proyecto. Obviamente, en la lógica de la suficiencia, uno podría decir, ¿por qué no le damos a todos el 40% igualmente vulnerable, todo el monto posible? ¿Por qué no le damos más? ¿Por qué no cubrimos a todos los sectores? Y lo hemos hablado bastante sustantivamente, y podemos estar en desacuerdo de eso, que hoy día, en esta situación, lo más importante era avanzar en cobertura de población. Este proyecto cubre el 20%, el bono COVID de la población de Chile, el bono COVID cubría menos del 10%, el bono crisis social cubría el 8%, y el bono marzo del 2008-2009 cubría a menos del 5% de la población. Entonces creo que la gran conquista colectiva que hemos tenido en esto es ir avanzando en mayor cobertura y universalidad. ¿Podría ser más? Por supuesto que podría ser más. Si el día que digamos que no puede ser más, habría acabado los problemas en Chile. La gran pregunta es cómo avanzamos con estos montos de gasto, y lo que hicimos eso. Y avanzar en materia de estos adultos mayores con una mirada distinta de la original del proyecto de ley parecía razonable de acuerdo a la conversación que tuvimos acá, al igual que lo de los colectiveros, al igual que el cambio de brecha del 60%, porque se mantenía la magnitud del gasto, pero parecía una medida razonable hacia adelante. Y de lo que decía el senador Montes, en principio, de por qué 2 cuotas y no 3 cuotas, la misma lógica, es porque de alguna forma hay que priorizar, y gobernar tiene un poquito de eso, de priorizar, y parte importante, gobernar es priorizar, es parte de la esencia del arte de gobernar, y por lo tanto significaba que si bien adultos mayores hoy día reciben pensiones bajas y siguen siendo bajísimas, el pago de un bono por un mes les permitía paliar un poco su situación crítica, y teníamos que pagar los dos porque si no de algún lado había que sacarle a alguien, y parecía más lógico más bien darle amplitud a la cobertura para no seguir achicando el grupo que ya, según usted mismo lo han planteado, es chico. Desde nuestra perspectiva, la cobertura del 20% de la población es un avance gigante que como Estado tenemos, y quería hacer la lógica con que quería avanzar en las políticas sociales hacia adelante, que no solo resignarnos a cubrir entre el 8 y el 6% de la población, que ha sido la historia de los bonos, porque eso implica cubrir solo la extrema pobreza y la pobreza, sino que avanzar más bien a lo que entendemos que es una clase media vulnerable y cristal, que es el 20% de la población, que es lo que hace este proyecto, con ciertos focos especiales por grupos vulnerables que siempre hemos tenido como Estado, como los adultos mayores, que es la incorporación adicional que se hizo con el proyecto, con el veto. Ministro Briones. Sí, presidente, yo quisiera referirme a los aspectos presupuestarios. Es claro y evidente que este aumento del presupuesto del proyecto del informe financiero está en el margen. Sí, son 30 millones de dólares sobre 802 que había originalmente. El ministro de Desarrollo Social ha dado las razones de la incorporación de este grupo de adultos mayores que justifican el incremento de los 31 millones. Y el que esté en el margen, bueno, la verdad es que es consistente con algo que nosotros hemos establecido y hemos señalado desde el día 1, que es el monto global de esta ayuda. Yo sé que tenemos visiones distintas al respecto, no solo entre nosotros, también hay economistas que han planteado visiones distintas, pero la verdad, como yo lo he dicho, y lo reitero acá, lo dijimos en el bono COVID, cuando dijimos esta no será ni la primera ni la última ayuda, y yo creo que esta ingreso familiar de emergencia por los próximos 3 meses es también parte de una historia en desarrollo, ¿ah? Acá hay un fondo por 2.000 millones de dólares
con un monto presupuestario marcado y que va dirigido a este segmento, las familias vulnerables de menores ingresos. Está destinado a aquello. Entonces, este fondo no va a estar ahí para mirarlo, está destinado para ser utilizado a lo largo de esta película. Yo creo que es importante que lo tengamos a la vista en la discusión de si 830 millones es mucho o es poco. Ahora quiero también ponerlo en perspectiva de algo que decía el senador Coloma y que yo mismo también he señalado. Acá, si tuviéramos la bola de cristal y exactamente conociéramos ex ante los distintos momentos de esta crisis, claro, uno podría decir con precisión, estos 2.000 millones me los voy a gastar de una manera más agresiva, más rápida en lo inmediato, y en el extremo me lo gastaría todo en un ingreso familiar de emergencia, en cuyo caso la verdad es que nunca hubiéramos hablado de un fondo, porque un fondo por definición es un monto de recursos sobre el cual uno va girando. Si uno lo gastara de una sola vez no tiene sentido crear un fondo, pero lo importante acá es que hay fuentes de incertidumbre relevantes y acá, yo lo he dicho, es importante reservar y tener espacio para poder reaccionar cada vez que sea necesario. Y la verdad es que si los 2.000 millones llegaran a acabarse, vamos a tener que seguir reaccionando a través de otras medidas. Y quiero además insistir en algo que yo he dicho antes. Acá uno no tiene que enamorarse de los instrumentos. Ayer fue un bono COVID, hoy día es el ingreso familiar de emergencia. Mañana podrá ser quizás una extensión del programa de ingreso familiar de emergencia, o quizás van a ser una estrategia robusta de subsidio al empleo para los sectores más vulnerables. Eso es parte de esta película en desarrollo y yo quisiera insistir en esto. Y por último, y volviendo a mi punto de nuestras diferencias sobre los montos, que son legítimas y yo entiendo las discrepancias, nuestra postura que ha sido ser consistentes con el escenario que nosotros vemos y las incertidumbres que están por delante y resguardar en consecuencia los recursos fiscales para poder seguir respondiendo de manera adecuada. Yo quiero poner en perspectiva, y con esto termino, señor presidente, el monto de 831 millones, porque claro, cuando uno lo compara con 2 o 3 veces eso, que a veces se señala y hay opiniones a este respecto que circulan y que son muy atendibles, uno dice, oye, qué poco, pero yo quiero ponerlo en términos comparados respecto a nuestra historia, que es lo que es esto. O sea, en nuestra historia nunca hemos hecho algo de esta envergadura, y no lo digo para decir, oye, mira qué notables somos. ¿Sí? Hoy día enfrentamos una situación excepcional que exige una medida excepcional como algo que nunca hemos hecho en la historia, son estos 831 millones de dólares. Pero es más, yo lo invitaría a imaginar por un segundo que este monto equivale a 11 bonos COVID, ¿ya? Entonces no estamos hablando de montos menores, estamos hablando de montos significativos y con una particularidad, señor presidente, yo creo que es relevante para este debate y para las diferencias que hemos tenido en esta materia. Yo creo que lo que llegamos a discutir acá es un proceso que se inició bastante antes y yo creo que es justo reconocerlo. Desde la oposición se planteó la idea de un ingreso de emergencia hace tiempo. Y creo que nosotros hemos recogido esa idea. Ahora, es cierto que tenemos diferencias en los montos, pero esa idea está ahí. Segundo término, cuando hablamos del bono COVID hace más de un mes, se planteó la insuficiencia del instrumento. No, fue evidente los segmentos, grupos excluidos, como parte de una política social histórica, ¿no es cierto?, que se venía repitiendo administración tras administración y que tiene muchas inequidades, algunas de las cuales ustedes han levantado y con justeza. Pero precisamente por ese encargo y por esa discusión y por ese mandato, nosotros nos fuimos con el mandato de diseñar un nuevo instrumento que fuera mucho más adecuado a esta realidad, que ampliara el universo, que eliminara o redujera las discriminaciones y que girara la lógica de un ingreso de emergencia que complementa, nadie pretende que esto sea un sustituto completo del ingreso de las familias, pero que complemente de forma significativa los ingresos de las familias más vulnerables. Entonces, yo creo que si uno lo mira desde la perspectiva de este proceso, creo que en ese proceso hemos sido todos parte y eso me permite, creo que nos hace mirar de una manera algo distinta, algo más matizada, las diferencias que hemos tenido respecto a los montos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Senador Lago. Sí, mi pregunta, pues usted me dio al ministro Sichel, no era cuando pregunté por qué se incorpora ahora a 260.000 chilenos, adultos mayores sobre 70 años. Mi pregunta no era si se justificaba. Yo creo que se justifica porque lo planteamos aquí innumerables veces, junto como pedimos incorporar a los que tienen una pensión de invalidez y otros, ¿ya?
Entonces, la pregunta mía, y tal vez yo me expreso mal, y yo es lo que quiero oír, es que si nosotros no hubiéramos forzado al veto, esto no habría ocurrido. Porque eso de decir ahora, muy tranquilo, muy suelto de cuerpo, nos pareció importante incorporarlo, se lo planteamos durante la tramitación y discusión en esta misma sala. Y no vi ninguna disposición a presentar una indicación que dijera, sabe que tiene toda la razón. Mire, qué buena idea que tiene el senador Lagos, Pizarro, Monte, sobre esta materia. No lo hizo. Entonces yo quiero oír de que fue gracias al veto de la oposición y la convicción de la oposición, es que hoy día más de 250.000 de chilenos adultos mayores van a obtener este beneficio, porque no estaba incorporado en el proyecto y no se presentó una indicación al respecto. Eso es lo que yo entiendo. Entonces lo que yo quiero, de fondo, es oír, decir que gracias a que se le dio la oportunidad al veto al presidente Sebastián Piñera, incorporó a más de 250.000 de chilenos en un beneficio que no iban a tener de otra forma. Gracias, señor presidente. Presidente, recordar que durante la discusión del proyecto todos planteamos nuestra preocupación respecto a los adultos mayores. Recuerdo además que el ministro Sichel en varias oportunidades, cuando nos instaba a que aprobáramos el proyecto, decía, mire, esto no va a ser lo único, estamos estudiando, estamos analizando cómo respaldar a los adultos mayores. Lo dijo muchas veces. Por lo tanto, lo que aquí están haciendo, entiendo yo, que es anticipar algo que de alguna manera los ministros habían anunciado. Y yo creo que debemos alegrarnos de eso. Así que yo creo que lejos de constituir un motivo de molestia o de discordia, debiéramos estar contentos de que estos 250.000 adultos mayores van a poder tener su bono en las condiciones que va a establecer, en las condiciones que establece el veto, anticipándose a algo que el ministro nos había dado a entender con bastante claridad durante la discusión del proyecto. Gracias, presidente. No, dos cosas. Yo creo que mientras tenemos esta discusión, senador, de que usted quiere decir que le diga que se le fue un logro a la oposición, y no, hay gente que está esperando que resolvamos esto. Bien práctico, yo lo dije varias veces, como dijo el senador García, acá que nosotros estamos pensando ampliar el bono de invierno a 2 pagos más, que lo dije, además está en acta, lo dije varias veces cuando usted me lo preguntó insistentemente, y por lo tanto lo que hicimos en la práctica es incorporarlo acá. Así cuando, de hecho estábamos en la sesión aquí específicamente cuando se discutió el bono de invierno, y yo dije, a la pregunta suya, y podemos rebuscarlo, yo le dije, bueno, lo que estamos viendo es cómo ampliar el bono invierno en cuotas principales. Como lo expliqué, lo decidimos incorporar acá porque parecía un círculo vicioso, porque necesitábamos presentar un proyecto de ley. Si esto fue un logro de la oposición, un logro del gobierno, la verdad, por lo menos a mí, creo que es irrelevante la discusión, creo que es un logro para los chilenos y los ciudadanos que nos están escuchando. Si usted quiere decir que si usted lo que necesita escuchar es que la oposición logró, creo que fue parte de la conversación de este debate, la necesidad de hacer esta transferencia a los ciudadanos, y creo que es una buena noticia para los chilenos, más allá del debate político entre nosotros. Sí, no se trata de eso, se trata simplemente de que usted tuvo la oportunidad en esta comisión de haber presentado esa indicación y quedaría carne lo que está diciendo. Solamente yo sostengo que si no hiciéramos lo que hicimos, no habría tenido usted la oportunidad de introducir en el veto del presidente Sebastián Piñera. Eso es todo, ¿no? Y le puedo dejar la última palabra, ministro Sichel, si quiere, en esta materia. No, si la palabra lo doy. Yo la palabra también. Señor senador. No, yo creo que yo no había querido hacer comentario alguno al respecto, porque la verdad es que lo que está detrás de la palabra del senador Lago con toda claridad es que el veto es producto de la falta de diálogo, de flexibilidad y de búsqueda de acuerdo de parte del gobierno, y la intransigencia con que se actuó imponiendo un criterio a rajatabla que producto del debate, el diálogo y de los hechos lo tuvieron que modificar. Y al menos uno espera un grado mayor de humildad en esta comisión al menos. Y lo digo porque esto mismo se lo he dicho al gobierno, a los ministros sectoriales y del equipo político. Es otra forma de relacionarnos y otra forma de relacionarnos que no es la mejor para los chilenos. Y en esto, solo, ministro Briones,
para que quede en el acta, porque en su comentario usted dice, bueno, este ingreso familiar, el monto de 833 millones, es 11 veces más que el bono COVID. La verdad que el bono COVID son 167 millones, estamos hablando de 833, y si yo no soy matemático como usted, pero entiendo que esos son solo 5 veces y no 11. Y me imagino que se refiere al total de los 2.000 millones, y cuando se refiere al total de los 2.000 millones, entonces es válido el argumento que nosotros hemos dado, que nuestras propuestas tenían que ver con el fondo de los 2.000, o sea, estamos hablando en el mismo marco de responsabilidad y referencia de un fondo que por lo demás lo estableció el presidente de la República y no nosotros. Y ahí es donde ha venido toda una discusión respecto de si hay o no hay margen, en qué momento se entregan los apoyos, las ayudas, los aportes, qué es lo que viene, si hay incertidumbre, si no sabemos cuánto va a pasar. Todas esas cosas son ciertas. Pero el hecho concreto es que esto ha sido tan dinámico y hoy día, lamentablemente, estamos en el peor de los mundos. El propio gobierno hoy día, por política sanitaria, producto del descontrol completo que se produjo en el número de contagiados, está tomando medidas mucho más drásticas. Santiago completo en cuarentena. Y algunas personas, entiendo que por situación etaria, con cuarentena total. No pueden salir ni a la esquina. Y resulta que este proyecto, esta propuesta, lo que busca justamente es posibilitar que esa cuarentena se concrete. Y el argumento nuestro es que encontramos que esto es insuficiente, y yo he dicho, y respondo a mis dichos, que creo que es casi irresponsable, porque el incentivo, cuando ustedes establecen un subsidio que es decreciente para los próximos meses, es un incentivo perverso, porque hace salir a la gente a la calle. Salir a la gente a la calle aumenta el riesgo de enfermarse ellos mismos, su familia y el resto de los chilenos. Entonces vamos aquí con una medición distinta, y creemos que este proyecto, al ser insuficiente para que las familias chilenas mínimamente puedan subsistir quedándose en sus casas, entonces va en contra de la propia política sanitaria que está implementando el gobierno. Pero bueno, aquí cada cual responde por sí mismo, y esa es la razón para que la gente, la poca gente que pueda estar escuchando esto, entienda que lo que nosotros estamos haciendo al abstenernos son dos cosas. Una, manifestar nuestra molestia y rechazo a la forma como el gobierno ha llevado este tema acá, porque creemos, por las razones de fondo, que no es suficiente, que es mezquino incluso, aunque a algunos les duela. Y segundo, es que por un tema reglamentario no podemos rechazar, como lo tuvo que hacer la Cámara de Diputados el día de ayer, que los diputados, por un tema reglamentario, tuvieron que aprobar, estando en contra de la forma como se ha llevado adelante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque aunque es insuficiente, aunque es mezquino, aunque no focaliza bien, aunque es discriminatorio y tiene todos los defectos que hemos visto acá, igual va a significar algún apoyo y va a significar algún alivio para la tragedia que está viviendo la gente más vulnerable del país. Y nosotros tenemos que posibilitar el que se apruebe esto para que se pueda implementar. Eso es todo lo que voy a decir. Y sometemos a votación, señora Soledad. No, pero... No, que el senador Coloma ya intervino, sí, hemos hecho todos los argumentos. ¿Me permite, presidente, sí? Muy breve, presidente, muchas gracias. Yo, Llegó claro. la mano que aprieta, perdón, ministro. Sí. Viene la mano que aprieta Hola, de la senador, mesa del ¿cómo le va? Senado, en persona. Oiga, muy cortito, yo naturalmente, y usted lo entendió perfectamente, me refería al fondo de 2.000 millones. Cuando yo me estaba refiriendo al fondo, esto para calibrarlo, digo, son más de 11 bonos COVID. Y lo que quiero decir con esto, presidente, simplemente que acá hay un compromiso del gobierno, de este Senado, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, de ir en ayuda a las familias más vulnerables cada vez que sea necesario, en una película que está por descubrirse. Así ese es el punto de fondo, y yo entiendo las diferencias que tenemos respecto de los montos, pero quiero permitirme decir dos cosas muy breves. Uno, yo naturalmente reconozco, y siempre lo he hecho, el aporte de esta Comisión de Hacienda del Senado a la discusión de los distintos proyectos que hemos traído y discutido, y creo que esta no es la excepción. Y creo que efectivamente las ideas aquí puestas sobre la mesa, que decía el senador García también, que se conversaron y se discutieron respecto a los adultos mayores, evidentemente que influyeron para que fueran incorporadas. Así que yo agradezco esa contribución. Y por último decirle, senador, respecto a la gradualidad,
Yo sé que también es un tema muy discutible y es válido que así sea, pero quizás el contraargumento, lo que usted dice, es imaginarse que vamos a estar a lo largo de todo Chile por los próximos 3 meses en cuarentena completa. Y yo creo que eso no ha pasado tampoco en ningún país. Entonces, creo que son todos elementos discutibles y yo quisiera cerrar diciendo que valoro, como siempre, el aporte de esta comisión y creo que no ha sido la excepción en este caso. Gracias. Bien, si le parece, los colegas que estamos acá, que estamos con un problema de comunicación, el senador García, el senador Lago y el que habla, lo que podemos hacer para estos efectos es repetir la votación del artículo anterior, porque no va a haber modificación, ya para los efectos seguir avanzando. Y no creo que el colega Monte y el colega Coloma se opongan a esto. Sabemos que va a votar a favor Coloma y que Monte se va a abstener. Y si hacemos la votación acá, agregando después los votos de ellos, quedamos en los mismos términos. ¿Le parece, senador García? Ok. Así procedemos entonces. 2 votos a favor y 3 abstenciones. Sí, y se repite el resultado de la observación número. Se repite el resultado de la votación anterior. Presidente. A ver. Presidente, quedaron pendientes la observación número 1 y la número 4A, que son de ajustes de referencias. Porque cambiaban la numeración de los artículos en virtud de la incorporación de los que acaba de aprobar la comisión. Esto es de forma, totalmente, la observación número 1 y la 4A. Perfecto, se las podríamos aprobar si son de forma para poder adecuar el... Y entonces esas quedarían aprobadas por una... Las aprobamos los 3 que estamos acá a favor. Y después se deben sumar los 4. Esas quedarían aprobadas por unanimidad, entonces. Ahora corresponde dirigirse a la página 7 del comparado, donde está la observación número 6, que modifica el inciso primero del artículo 5 actual, nuevo artículo 7, en 2 literales. En la letra A sustituye la frase beneficiarios del ingreso familiar de emergencia por la frase hogares que sean beneficiarios del ingreso familiar de emergencia por cumplir con los requisitos para acceder a este. Esa es la primera. ¿Algún comentario? Ya, votamos entonces. Con los que estamos. Senador García. A favor. Senador Lagos. Abstención. Presidente. Abstención. Se tiene que repetir la votación por influir las abstenciones en el resultado. Senador García. A favor. Senador Lagos. Abstención. Presidente. Abstención. Reglamentariamente se suman las abstenciones a la posición favorable y por lo tanto queda aprobada la indicación número 6A. La observación. La observación número 6B adiciona, después del punto aparte que pasa a ser punto y coma, del inciso primero del artículo 5, la siguiente expresión. O 4, tener 70 años o más y ser beneficiario de la pensión básica solidaria que establece el artículo 3 de la ley número 20.255. En la página 7, la letra B en la última columna. Esto establece la edad hacia arriba de los que se incorporan, que no estaban incorporados. En votación. Senador García. A favor. Sí, votamos a favor, sí. Siguen caídos, ¿no? ¿Siguen caídos? Senador Lagos. Los caídos siguen caídos. A favor. Presidente. A favor. Este es el beneficio para los mayores de 70. Queda aprobada la observación número 6B por la unanimidad de los miembros de la comisión de presentes. En la página siguiente está la observación número 7, que modifica el inciso cuarto del artículo
quinto, actual nuevo 7, en el siguiente sentido. En la letra A sustituye la frase "el plazo establecido en el inciso anterior podrá ser prorrogado" por la frase "los plazos establecidos en el inciso siguiente podrán ser prorrogados". Entonces queda los plazos establecidos podrán ser prorrogados por un máximo de 5 días hábiles por el subsecretario. Eso es. Sí. Yo no sé si hicieron alguna observación respecto a esto. Espérame un momento. Me pareció que qué lástima. Yo le había dicho que lo representaba García para todos los efectos. Una pregunta para los plazos nomás, sí. Esta indicación al Ejecutivo, solamente para saber de qué estamos hablando, ¿es algo de coherencia del texto o es una modificación que implica algo, el que dice que el plazo establecido en el inciso anterior podrá ser prorrogado, ahora es el plazo establecido en el inciso anterior podrá ser prorrogado por la frase los plazos establecidos en el inciso siguiente? Oye, ¿y yo voté o no? El que está con... Sí, son dos plazos. El que otro habla en el inciso anterior y ahora habla de lo... No, el inciso siguiente. Sí. Lo siguiente, porque es este y el otro. Ya, bueno, será. Ok, en votación. Senador García. Senador Coloma. Sí, le puedo hablar después. No pienso darte la palabra. Senador Lagos. Me siento... Presidente. A favor. Queda aprobada entonces la observación por 4 votos a favor. La letra B es otra adecuación del mismo tenor. Sí. Sustituye la expresión "el plazo del inciso anterior" por la expresión "los plazos del inciso Sí, siguiente". nos damos aprobado por la misma votación. Ok. La letra B, que en el fondo es lo mismo. Vamos al 8, al aditivo. En la página 10, en las páginas 9 y 10, está la observación número 8, que agrega al artículo 6 actual, nuevo artículo 8, un inciso final nuevo, que dice: no obstante lo anterior, en el caso de los hogares beneficiarios que formen parte de la nómina a la que se refiere el inciso primero del artículo 7, el pago del aporte se le efectuará al integrante del hogar que tenga alguna de las calidades indicadas en los literales 1, 2, 3 y 4 de dicho inciso. Este es el que establece el jefe de hogar. O a su representante legal, de conformidad a lo que establezca la resolución a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. Sí, la única excepción en esto del adulto mayor sobre 70 kilómetros. Exacto. ¿Tendríamos acuerdo con esto? Sí. Sí. Muy bien, Entonces, así se acuerda. Aprobada por Unanimidad. unanimidad. Sí, es que tenemos que poner unanimidad de... ¿Cómo? Es unanimidad de... Carlos y Juan Antonio, ahora que están. Mira, Ya. mientras estuvieron ahí en el limbo, nosotros aprobamos las observaciones de forma que adecuaban los artículos, aprobamos por unanimidad con las votaciones de todos. Y en el otro artículo que era... ¿Perdón? En la página 8, los flashes. No, No, la 5 que se repitió. no, estoy hablando de la 5. Se repitió ahí la... ¿Ya? Que era la incorporación de aquellos que tengan 70 años o más y el segundo aporte. Lo hicimos en los mismos términos que veníamos aprobando a favor los senadores Coloma y García y absteniéndonos los senadores Montes, Lagos y yo. Y en el, Muy bien.
Y en el resto, que son los más formales, en el artículo 5 actual nuevo y 7 nuevo, las letras A y B los aprobamos de manera unánime porque son la forma de implementar y procedimental. Lo mismo hicimos en el 7 letra A, que es de forma, en letra B, y ahora estamos entonces en el número 8 para adicionar el artículo sexto actual, el inciso final que dice: no obstante lo anterior, los hogares beneficiarios que formen parte de la nómina, se refiere, el pago del aporte se efectuará al integrante del hogar que tenga alguna de las calidades indicadas en los literales. Esto es para facilitar el pago al que aparezca como jefe de hogar y establecer que los mayores de 70 reciben ellos el pago, lo cual también lo estamos aprobando por unanimidad. Así que les pido si pueden ratificar eso y lo agregamos a la votación como hemos dicho. Yo ratifico. ¿Perdón? Sí, Ratifico, presidente, todo. Okay. Ratifico todo lo que usted ha planteado y comparto los criterios y la decisión. Ok. Bueno, estaríamos Presidente, entonces claros. Yo ratifico, pero quiero hacer un comentario de 30 segundos que es el que no pude hacer antes. ¿Lo quiere Yo hacer después o al el final? gobierno actuó en forma responsable. Al final, pero quiero hablar porque quiero dejar constancia, lo menos. Ah, muy bien, no hay problema, senador Coloma. Ya, entonces ¿Usted me dice cuándo? Vamos al artículo 9. Senador García. Solo una consulta. Yo me había quedado con la idea de que el artículo 5, que es el que incorpora a los mayores de 70 años, se había aprobado por unanimidad. Sí, eso es. No, ese sí. No, si dijimos que se lo aprobamos, lo tengo unánime acá. No, porque... Sí, no, lo que pasa, perdona, No, lo que pasa es que unánime. el artículo 5, que es el que establece todo, que viene los beneficiarios, el ingreso familiar de emergencia y todo lo demás, viene con incluido el tema de que son un segundo y un tercer aporte distinto y por qué no se entrega el primero, que es parte de lo que se planteó como diferencia y discrepancia. Nosotros somos partidarios que se le pague, independiente de que haya un bono de invierno, que se le pague el primer aporte, no solo el segundo y tercero, estando de acuerdo que sean incorporados, obviamente. Por eso es que después en la página 7, en el artículo 5 actual 7 nuevo, en la letra B, se establece o tener 70 años o más y ser beneficiario de la pensión básica solidaria que establece Ese es el que aprobamos unánime. No es que estemos en contra del otro, lo que pasa es que la diferencia, el matiz se produjo en el tema que es en la argumentación de la discriminación, de que por qué no se paga los 3 meses igual, a estos mismos también se hace una diferencia. Bueno, entonces vamos... En la página 10 está la observación número 9, esta que tiene 2 literales que efectúan ajustes formales. Sustituye la frase artículo 5 por la expresión artículo 7 y después sustituye la frase en el número 1 del artículo 3 por la expresión en el numeral primero del artículo 4. ¿Habría acuerdo en eso? Es formal. ¿Lo aprobamos unánime? Muy bien, se aprueba unánime. Vamos al número 10. Luego, la observación número 10 adiciona al artículo octavo actual, nuevo artículo 10, un inciso final nuevo del siguiente tenor. Con todo, si el reclamo es acogido y le correspondiese un monto superior al recibido, se ordenará el pago de la diferencia entre el monto del aporte que le corresponda conforme a la presente ley y aquel que se hubiere otorgado. Este es de perogrullo, ¿hay que necesario? ¿Sí? Ya, lo aprobamos unanimidad también. Es evidente que si se acoge, se tiene que pagar la diferencia. Ya, unanimidad. En la página 12 está la observación número 11, también es un ajuste de referencia. Las siguientes también... Son iguales. La 12, la 13, y la 12 y la 13, la 14 es distinta. Perdona, la 12 la 11, la 12 y la 13 son ajustes simplemente de referencia. Ya, tendríamos acuerdo entonces también en eso. Así se acuerda. Y
Finalmente, la observación número 14 sustituye en el artículo 5º transitorio la palabra quincenalmente por la palabra mensualmente. O sea, la información del Ministerio de Desarrollo Social va a ser mensual y no quincenal. Bien, ¿estaríamos de acuerdo también en eso? Así se acuerda. Muy bien. Procedemos entonces a dar por despachado el proyecto. Le voy a ceder la palabra brevemente al senador Coloma, que algo quería hacer. Senador Coloma tiene la palabra. Micrófono. Ahora sí se escucha mejor, déjelo así nomás. Ahí sí. Quería ver, presidente, brevemente, porque yo quería hacer un comentario a propósito de lo otro, y no quiero dejar, por lo menos, no constancia de lo que pienso. Yo quiero agregar que aquí no existen los buenos y los malos. Yo creo que es una cosa caricatura que, si uno cae, pido todas las disculpas, pero también pido que seamos todos responsables en eso. Porque si no, es muy difícil. O sea, ¿quién tiene la razón en cada cosa? Yo creo que objetivamente, cuando se le acusa que este ha sido un gobierno, un ministro que ha sido insensible, inflexible, complicado, yo honestamente pocas veces he visto más capacidad de llegar a acuerdos. Lo hicimos en la reforma tributaria, en el bono COVID, en el subsidio al desempleo, en el presupuesto y en todos los proyectos. Entonces, si en un proyecto hay una convicción, hay una visión del Ejecutivo respecto básicamente de la duración de las necesidades sanitarias para efecto de guardar los recursos para enfrentarla de buena manera, yo creo que es súper respetable. Y yo en eso hago un llamado también a escucharlo, a entenderlo en esa lógica y no en cualquier lógica. Entonces, si a pesar de eso, de repente, con respecto a los adultos mayores, que lo planteamos todos, el gobierno de repente dice, bueno, vamos a acoger este punto. Y cuando se acoge, se dice que es una cesión o una entrega que no se quería y solo gracias a uno se logró, a mí honestamente no me parece. Así que mi reflexión, me hubiera gustado estar ahí a la distancia, el esfuerzo inmenso que el gobierno por el plan de la historia frente a una emergencia, que probablemente la mayor de las emergencias, animar que el espíritu de todos nosotros para con ánimo de ayudar y no colocarse como a la vera del camino, no todo. Es lo mejor que le hemos escuchado, senador Coloma, en los últimos tiempos. Lo conversé en privado con la comisión. Muchas gracias, sería todo, dijo Pedro Vargas. Bueno, presidente. Ya. No, pero muchas gracias. Espera, Carlos, espera. Yo no quiero dejar Que mire la foto con que quedó. No, presidente, mi derecho ahí atiendo. Yo quiero respaldar al gobierno el espíritu con que ha afrontado esta tarea. ¿Qué dijo? ¿Que está en contra del gobierno? No lo entendimos bien. Hacer condiciones. Ya. Bueno. Creo que no me oye, presidente. No, está bien. Sí, la duda que tenemos si el senador Coloma lo hackeó el ministro del Interior o para qué, para esa intervención. Senador Lago, perdón, senador Monte. Ya terminamos porque tenemos que ir a la sala. Dos palabras. La primera, esto de los maniqueos, de los buenos y los malos, nosotros lo sufrimos mucho, senador Coloma, y no estamos en esa lógica. Creemos de que aquí hay posiciones diferentes y hemos tratado de sostener argumentos diferentes y le cuesta a todos bastante esto, porque cuesta producir entendimiento cuando hay tantas diferencias, muchas cosas, y hemos tratado en muchas cosas de sacarlas adelante. Yo creo que la oposición aquí ha hecho un gran esfuerzo de asumir de que en una crisis como esta la responsabilidad y el mando principal es del gobierno y del presidente de la República. A pesar de los maltratos, a pesar de muchas cosas, a pesar de la poca diálogo, lo hemos hecho así y vamos a seguir siendo así hasta el final de esta crisis porque sabemos la implicancia que tiene la crisis. Muy bien. Es todo lo que quería decir, presidente. Muchas gracias, habiéndose cumplido el objetivo de la reunión y agradeciendo la presencia de los ministros, sus asesores, procedemos a levantarla. Se levanta la sesión.